buenas tardes, mi nombre es Carmen López Enríquez y soy colaboradora de la Dirección de Investigación de la Universidad de Monterrey. Al ingresar a la sesión Experiencias sin Fronteras, el impacto de la internacionalización, los participantes entienden y aceptan que la sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey. La información compartida, completa o parcial, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. La Dirección de Investigación de la Universidad de Monterrey, como parte de la difusión de la ciencia, organiza las sesiones de conciencia. Y ahora me permito leer una pequeña semblanza de nuestra profesora investigadora que nos vamos a tener el honor que nos dé esta sesión, la doctora Carla Nava Aguirre. La doctora Carla María Nava Aguirre es doctora en Ciencias Administrativas en el CONACYT, del Global MBA for Latin American Managers for Thunderbird School of Global Management y licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Especialista en estudios de la frontera México-Estados Unidos por el COLE. La doctora Nava tiene más de 20 años de experiencia en el sector educativo, además de sus inicios en el sector público y privado. Desde el año 2017 es profesora investigadora de negocios internacionales en la UDEM y fue directora del programa académico de negocios globales del 2020 al 2024. La doctora ha colaborado en proyectos internacionales para la Secretaría de Educación en México, Global Partners in Education en los Estados Unidos, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, Puentes Consorcio en Rice University. Sus líneas de investigación principales son estrategias de internacionalización de empresas multinacionales, internacionalización de la educación superior, negocios internacionales, política comercial y procesos de negociación principalmente en la región de Norteamérica. Es directora de México de la Academy of International Business, Premio a la Internacionalización de la Educación Superior UDEM 2021 y 2022 y experta en Collaborative Online International Learning. La doctora Nava es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de CONACYT Nivel 1. Y bueno, le dejo la palabra a la doctora Carla para que nos comparta todas sus experiencias y hallazgos en este tema tan interesante para todos. Adelante, Carla, bienvenida. Sí, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. También a Blanca y, por supuesto, a la Dirección de Investigación de la UDEM con estos esfuerzos y programas, pues para dar a conocer un poquito de lo que hacemos aquí en la universidad. Si me permiten y me escuchan bien, pues voy a compartir mi presentación. Díganme que sí la ven. A ver, un Perfecto. segundo. Sí, Dejan, lo pongo. Ahí está. Creo que sí lo ven, ¿verdad? así es. Voy a minimizar aquí esto. Sí, perfecto. Bueno, me da gusto ver también, Carmen, que se están conectando profesores, veo profesores conocidos, veo alumnos también, y muy probablemente se van a conectar con nosotros más de ratito colegas de otras universidades que me habías comentado con este interés. Y pues bueno, creo que es un momento ideal el hablar un poquito con ciencia de lo que estamos haciendo los profesores en la Escuela de Negocios. Como bien mencionaste en la presentación, una de mis líneas de investigación es sobre las estrategias de internacionalización de la educación superior. Tengo varios estudios, ahorita voy a tratar de hacer como una especie de resumen de hallazgos de todo lo que he estado haciendo. El objetivo es precisamente compartir en este tema de internacionalización de la educación cómo podemos generar estrategias colaborativas, inclusivas, donde se promueva la equidad, ¿verdad? Entonces, si me permiten, he titulado esta presentación, bueno, ustedes tuvieron varios títulos que a lo mejor vieron en la iCard, la titulé Estrategias de Internacionalización en la Educación Superior en la Sociedad Global del Conocimiento, tomando en consideración aprendizaje experiencial, colaboración internacional en casa, inclusión y equidad. Entonces, ¿por qué pongo esto aquí? Porque cuando estuvimos platicando, Carmen y su servidora,
era como qué palabra clave o qué frase le ponemos al iCard para que sea atractivo y para que se pueda entender qué queremos transmitir, ¿no? Entonces, copié y pegué, ahí más o menos copié lo que estuvimos platicando, cómo podíamos hablar de la internacionalización de la educación, pero hablando de experiencias, aprendiendo con la experiencia, no fronteras, algo que fuera, sí, hablar de actividades y de conocimiento y de aprendizajes fuera del aula, pero internacional, pero en casa. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es, pues estuvo planeando y finalmente le dije a Carmen, oye, pues son experiencias sin fronteras, porque ahorita no hay fronteras. Entonces, bueno, comparto con eso, con ustedes estas frases. Y bueno, explicarles que es un tema que considero muy importante porque estamos viviendo desde hace décadas y años, pues un mundo aparentemente global, ¿verdad? En términos generales, si nos vamos a relaciones internacionales y a temas geopolíticos, pues ahorita tenemos desglobalización, pero vamos a hablar que hay un efecto global donde todos estamos conectados, interconectados, de alguna manera tenemos un vínculo. Y el tema de la globalización, pues lo vemos también en la educación, no nada más en la economía. Cuando hablamos de la globalización, pues estamos hablando que se trata de integrar diferentes instituciones, ¿no? Fuera de nuestras fronteras. El tema es que ahorita con la globalización hay una competencia tremenda entre las universidades. O sea, hay una competencia en México, pero también fuera del país, ¿no? Entonces, con esta competencia, las instituciones y la academia pues se han dado cuenta que la movilidad o los modelos tradicionales, ¿sí? de generar conocimiento, pues ya no son los únicos y ya no son suficientes, sino que tenemos que generar otras estrategias que promuevan estas oportunidades para todos. Y cuando hablamos de para todos, estoy hablando de universidades públicas y privadas, ¿verdad? Porque normalmente cuando hablamos de internacionalización, hablamos de movilidad. ¿Ya? Por ahí me bloquearon el sonido. ¿Sí me oigo? ¿Sí me oigo bien? ¿Me escuchan? Sí mismo. Sí, sí, sí te escuchas. Ah, bueno, alguien me Una bloqueó, disculpa. pero no acepto los complots. Aquí voy. No, 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 Entonces, no, todo bien. no, para nada. Entonces, la idea es promover estrategias innovadoras donde se permita como la equidad, la inclusión, sostenibilidad y sobre todo una colaboración global, aunque no estés en casa. Cuando digo en casa es en tu propio país, en tu propia universidad. Entonces, el objetivo de una de mis investigaciones, ahorita voy a hablar sobre todo de una estrategia, es la investigación grande, proponer estrategias diferenciadas de internacionalización disruptivas en México que favorezcan estas características que acabo de dar, ¿verdad? Acceso a la educación superior de una manera inclusiva y responsable. Entonces, un poquito de contexto, la globalización, pues de acuerdo a Gil, experto en negocios internacionales, es un proceso, algunos hablan de un fenómeno para crear economías globales, pero que estén súper integradas y que colaboren, interdependientes. Y cuando hablamos de la internacionalización, y sobre todo de la internacionalización en la educación, pues la internacionalización es una estrategia de la globalización. Y entonces DeWitt dice, que es un experto en temas de internacionalización, que son procesos, ustedes lo pueden leer ahí, que integran ya sean dimensiones internacionales, globales o interculturales en las distintas funciones de la educación. Ya más adelantito vamos a hablar del rol de la tecnología. Pues en términos generales, después de hacer varias consultas, fíjese que el tema de la educación superior, cuando hablamos de términos de internacionalización, se clasifica en tres grandes estrategias, ¿sí? Esto lo pudimos consultar en América Latina. Sí tomé referencias también fuera de América Latina, pero la mayoría es de América Latina. ¿Por qué? Porque puede ser que nos veamos un poco en desventaja. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las tres clasificaciones o categorías, la número uno son las relaciones internacionales, las alianzas, los consorcios o la colaboración que tiene una institución con otros grupos o con otras universidades o con otras asociaciones. La siguiente categoría es la movilidad tradicional de estudiantes y profesores. Sabemos que los que más viajan y se trasladan, pues son permítanme, son los alumnos y en segundo lugar los profesores. Y aquí se implica inversión, ¿verdad? Y la tercera estrategia es la internacionalización en casa,
estas tres estrategias tienen cada una diferentes modalidades. Voy a profundizar en la tercera, que es la internacionalización en casa en diferentes modalidades. Entonces, había comentado que este tema de la globalización, la competencia que tenemos, se le suma el tema de la revolución digital, el acceso a la tecnología y cómo esto se vincula pues a la educación, ¿no? Entonces, la digitalización no es nueva y paso a paso, y nos ha costado a lo mejor en América Latina, pues se ha ido dando, ¿no? Entonces, poco a poco, sin entrar tanto en historia, podemos decir que la digitalización y la tecnología ha ido transformando la educación y entonces pues nos damos cuenta, y no fue a partir de la pandemia, fue incluso antes, pues ya tenían programas internacionales en línea. Fíjense, les voy a contar una experiencia. Yo hace muchos años, cuando estudié mi maestría, o sea, si ahorita me pongo a pensar, digo, Carla, estuviste en un proceso innovador. Yo estuve en una universidad virtual, así le llamaban, eran clases eh, sincrónicas, bueno, había asincrónicas, pero fue hace muchísimos años y no había pandemia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología, entre las relaciones que tiene una universidad, el grado de relacionamiento que tiene y le incorpora la tecnología, pues se dan programas en línea. Y de hecho no lo tenía programado para comentar, pero mi programa es doble título, con la tecnología y con visitas. Fue muy moderno en su época, ¿no? Ahorita ya es como medio común. Plataformas donde se democratiza el acceso a la información. Y bueno, ahora que el mercado laboral nos está pidiendo muchas competencias, certificaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta segunda estrategia de internacionalización en casa, hagan de cuenta que hay muchas modalidades. Yo voy a mencionar algunas que tenemos en la UDEM. La gran mayoría de los que estamos aquí somos de la UDEM. Muy probablemente todos han participado en una y si no, muy próximamente lo van a vivir, ¿no? Les recuerdo que estoy hablando como un poco de todo, pero finalmente, o sea, de todas mis investigaciones, pero esto quisimos, Carmen y el equipo de investigación, hacerlo más accesible para ustedes de una manera, pues, un poco coloquial, un poco hablando de generalidades, pero a mí me encanta particularizar. El tema es que no tenemos suficiente tiempo, pero bueno, cuando estamos hablando de las tercera estrategia de internacionalización en casa, para mí o para nosotros y los estudios, es la estrategia que permite esta inclusión y esta equidad. Yo lo puedo asegurar con los estudios que hemos hecho. Eh, la metodología, pues es muy difícil que ahorita les cuente todo, pero a grandes rasgos, y nos damos cuenta que proyectos, el tradicional y por excelencia, y donde la UDEM es líder, una metodología COIL, pero ¿qué creen? Esa metodología COIL que habla de colaboración internacional en línea, pues no es lo único. Hay diferentes modalidades y cada institución o organismo que lo promueve le pone un nombre. Los proyectos virtuales internacionales o de colaboración en línea funcionan muy bien para tener esta oportunidad de brindar oportunidades a todos. ¿Por qué? Porque no implica una movilidad cuando no hay recursos. No implica una movilidad si tu físico por alguna discapacidad no te lo permite moverte con facilidad, por ejemplo, ¿no? O por la razón que sea. Entonces, los proyectos colaborativos en línea o llamados COIL por sus siglas en inglés, es Collaborative Online International Learning, es lo que quiere decir, es un ejemplo. Nada más para darles otro ejemplo, aquí hay muchísimos ejemplos en la UDEM. Yo participo en uno que desarrollé con tres colegas más sobre Alianza del Pacífico, pero ese es un proyecto que yo desarrollé, pero así otros profesores han hecho con diferentes instituciones o países o universidades del mundo. Y luego tenemos, voy a poner el ejemplo en la UDEM, como otra estrategia de internacionalización en casa, es decir, ¿cómo podemos tener esas experiencias internacionales sin salir de mi universidad o de mi país? Entonces, el primero que dije son proyectos, ¿verdad? Académicos en clases, por un periodo de tiempo. La UDEM lanzó un programa que igual hay otros en otras universidades, pero para nosotros es muy innovador. Es el programa de Global Community Professor, donde la universidad abre convocatorias para que profesores de otros países puedan visitar bajo un proyecto detallado de varios meses, puedan realizar actividades de docencia, de investigación, de vinculación o de consultoría en nuestra propia universidad.
Ustedes me van a decir, bueno, pero ese profesor está viajando y se está moviendo, sí, pero te está acercando a ti un mundo, ¿sí? En el que tú a lo mejor ahorita no tienes la oportunidad de vivir, ¿sí? O la experiencia, el expertise de ese profesor, él viene hacia acá. Entonces son programas, digamos, creados, diseñados y que los promueve la Universidad de Monterrey. Y hemos tenido experiencias fabulosas. Hay otros programas, les digo, son algo similar. Por ejemplo, Virtual Exchange Programs, también se trabaja sobre un proyecto en específico. Hay programas como Xculture, que ahorita bueno, de una vez les platico. El fundador de este programa es algo similar a COIL, ¿verdad? Cada uno le pone su sello, pero el fundador del proyecto Xculture acaba de sacar un artículo en marzo y nos lo compartió ayer porque estamos ahí, somos colegas. Y muy chistoso porque dice, oigan, les voy a compartir en redes sociales algo. Dice, yo jamás comparto mis investigaciones porque son tan específicas y creo que no son del interés de las mayorías. Y todo el mundo, no, claro que sí. Y en ese artículo, eh, ahorita les doy el nombre del autor, él explica las realidades y los mitos de la internacionalización en casa. Y él habla que los impedimentos están en nosotros, porque de repente nosotros decimos que por el idioma, que la cultura, que los diferentes horarios no nos van a permitir hacer un proyecto. Y entonces él comprueba, y con su investigación, y estoy un tanto de acuerdo con él, ¿acuerdo? Es que esos no son los problemas están acá cuando tú crees que no lo puedes lograr. Y otro ejemplo es una serie, por ejemplo, de eventos que pueden hacer las instituciones en casa para promover ese acercamiento con estudiantes, profesores, investigadores internacionales. EIVILAC es un congreso que se organizó, por ejemplo, aquí en la UDEM en mayo. Tuve la fortuna de participar en la organización de este evento y pudimos traer más de 100 investigadores de más de 10 países del mundo, donde participaron en talleres, participaron exponiendo sus casos, en estrategias como tipo panel y presentaron sus proyectos de investigación. Y de hecho, la UDEM ofreció un taller COIL, que son estos proyectos que les digo, en donde somos líderes en México y en América Latina, y entonces pues se da una oportunidad para que todos compartamos esas experiencias, ¿no? Voy a acelerar un poquito. Cuando se hizo esta investigación, la grande, la que les hablo, es una investigación hasta ahorita netamente cualitativa, ¿sí? Donde buscamos la aproximación de la realidad con experiencias. Utilizamos el modelo de Kolbe de 1984 para hablar sobre el aprendizaje experiencial e inclusión. Es decir, que a partir de la experiencia de los alumnos, aunque no estén en el extranjero, pueden adquirir conocimiento y mejorar el aprendizaje a través de entornos colaborativos, multiculturales y con el apoyo de la tecnología. Entonces, con este modelo, eh, tiene 4 elementos clave, ¿no? Que son la experiencia, la observación, la conceptualización y la experimentación. Y todo eso nosotros lo pudimos aplicar en los proyectos COIL. Bueno, agarramos para empezar el nuestro, el de Alianza del Pacífico, y nos dimos cuenta que es posible fomentar la diversidad, la equidad y sobre todo la tolerancia y el respeto intercultural. ¿Cómo se acerca la experiencia? Porque dentro de las 16 semanas de clase, 6 semanas se trabaja un proyecto colaborativo con alumnos y profesores de diferentes países. En este caso éramos 4, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de actividades. Aquí se ve muy pequeñito, ¿sí? Pero en este modelito que está aquí, pues están las 4 elementos que les dije: la experiencia, la observación, miren, aquí está, la experiencia concreta, la observación de reflexión, la conceptualización y la experimentación. Entonces, cada cuadrito con cada elemento lo alineamos con la relación que tenía con nuestro proyecto COL, porque estaban, fíjense, el primero que hicimos fue justo en la pandemia y hablamos de los desafíos y los retos de la pandemia en sectores industriales en cada uno de los países a través de equipos multiculturales. Entonces, bueno, lo que les quiero mostrar con esto, de ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Cómo este modelo nos puede apoyar con diferentes estilos de aprendizaje. O sea, que somos tan diversos
que el profesor no se debe clavar y encerrar en un solo modelo, en una sola estrategia o estilo de aprendizaje, porque el mundo es diverso. Entonces, por eso se utilizan diferentes herramientas para evaluar a los alumnos, ¿no? Entonces, con este modelo lo adaptamos a lo de COIL, perdón, y bueno, pudimos palomear, digamos, el aprendizaje experiencial y lo más importante, la inclusión. Algunos ejemplos en América Latina de qué se está haciendo desde esta tercera estrategia, que la tercera estrategia no es la menos importante, pero es una que favorezca la internacionalización desde casa, pues son los proyectos COIL que hay en todas las universidades. Aquí yo les mencioné en el que yo trabajo desde el 2020 con la pandemia, pero no fue por la pandemia. Estas estrategias existen desde antes de la pandemia, ¿no? Hay clases espejo, van a decir, bueno, son muy similares los proyectos, sí, más o menos, cada uno tiene sus rasgos muy característicos, clases espejo sincrónicas, tenemos eventos multiculturales, creo que hasta el año antepasado se hacía todavía en la UDEM, ya no le puse año, pero el tipo del Oktoberfest, que yo le llamo, el que se hace en Alemania, lo hacían aquí en la UDEM, y tenía mucho que ver porque la dirección de programas internacionales, pues había un apego a Alemania porque su director, que ahorita ya no está aquí en la UDEM, ya se jubiló. De hecho, fue mi maestro en la UDEM cuando yo estudié, pues era alemán. Entonces, fíjense cómo también el interés de cada uno de nosotros en nuestras actividades nos trajo este proyecto internacional como un evento multicultural, ¿no? Digo, a mí no me ha tocado estar en Alemania en el Oktoberfest, pero lo puedo tener aquí en Monterrey, en la UDEM, y de hecho lo hace también en Nuevo León. Monterrey tiene su evento y vienen artistas, músicos de Alemania aquí, o sea, no se disfrazan, vienen desde allá con la comida, la cerveza, etcétera, y lo que significa sobre todo, ¿no? Los programas Body para estudiantes en el extranjero lo utilizan mucho en Colombia, por ejemplo, en EAFIT, y bueno, como comentaba, congresos internacionales que se aprende haciendo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían? Creo que voy bien con el tiempo. Estos elementos clave para el éxito de promover estrategias de internacionalización desde casa en estos eventos, en estos contextos globales y muy competidos, porque ahorita, como les decía, la competencia no nada más está en nuestro país. En ocasiones está en nuestra ciudad, luego está en el estado, a nivel país, ahorita es a nivel mundial. Y ahorita hay una competencia también por estas estrategias de internacionalización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para fundamentar y darle soporte y justificación a estrategias de internacionalización en casa? No importa si es una universidad pública o privada, pues sus planes de desarrollo institucional. Tiene que estar en el ADN de la institución, ¿verdad? Tiene que permear a todos los colaboradores, no nada más a los profesores. Porque miren, cuando hablamos de internacionalización en casa, hablamos también desde un plan de estudios que tiene que tener este enfoque multicultural. No necesariamente que des la clase en inglés o en un programa analítico que esté en inglés, sino que el enfoque sea multicultural, ¿no? Entonces, o que un campus sea familiar, que sea, digamos, accesible para los extranjeros que nos visitan. Por ejemplo, ahorita tenemos muchísimos estudiantes extranjeros en la UDEM, pero por ejemplo, el lunes empezó posgrado, hay una materia que se llama Tricontinental Master in Global Studies, ahí doy una materia a alumnos extranjeros de Alemania, de Taiwán y mexicanos, cómo hacerlas a ellos sentir que son parte de nuestra comunidad. Pues nosotros tenemos que hacer lo propio con la infraestructura, con la normativa y con las oficinas. Entonces, las normativas, las leyes, el plan de la institución, ¿sí? Los objetivos tienen que estar con estos ejes de la internacionalización. Tiene que haber departamentos especializados en internacionalización. Hay universidades que lo hacen a nivel universidad, hay otros que lo hacen a nivel escuela o facultad. Eso ya depende de cada institución. Hoy por hoy, la universidad tiene un departamento de programas internacionales muy fortalecido, siempre apoyando a profesores, alumnos y promoviendo las distintas formas de promover la internacionalización de la educación. Entonces, tiene que haber forzosamente es una infraestructura en el área, o sea, en el conocimiento, en la estructura de la organización,
pero también con capacidades y competencias, ¿verdad? Si yo quiero dar una clase multicultural y nunca he estado en ambientes multiculturales, nunca he tenido la oportunidad de convivir en el extranjero, visitar países, haber estado en un programa doble título, por ejemplo, pues ¿cómo voy a transmitir eso, no? Fíjense que eso que puse entre comillas, becas y apoyos financieros, lo puse entre comillas, ¿por qué? Porque para la internacionalización de la educación, obviamente se necesita un presupuesto en infraestructura tecnológica, en infraestructura física, ¿sí? Pero cuando hablamos de la internacionalización en casa, lo que requieres es la conexión, el relacionamiento, la conexión con los demás, como el famoso networking, ¿no? Entonces, si tú conoces convocatorias de diferentes organismos, si cuentas tú con toda la información para acceder a este tipo de programas, la verdad, no necesitas dinero. Los proyectos COIL, por ejemplo, estamos 4 países involucrados, pueden ser 2. Yo no le he invertido nada. A partir de ese proyecto, claro, le he invertido mi tiempo, mi esfuerzo, mi mente y todo, pero a partir de estos proyectos se desencadenan otro tipo de proyectos. En un caso particular, yo he visitado los demás países y mis colegas han visitado los 3 países, cada quien con alguna beca que haya conseguido o el apoyo de la institución. Pero bueno, eso lo puse entre comillas porque para la estrategia en casa, la infraestructura te la debe dar la institución. Por eso sí debe haber, como dice abajo, una infraestructura tecnológica que nosotros la tenemos y la mayoría de las universidades a partir de la pandemia la tienen, uno más que otros, pero hay que seguir buscándolo. Esta inversión que viene aquí más bien es inversión en general para las instituciones. Lo que yo llamaba de la internacionalización del currículum es bien importante. No nada más es ponerlo en inglés o tener versión español y versión inglés. Es como que la esencia de la materia tenga un enfoque global, multicultural, donde se toquen los temas, sean del ámbito global o desglobalizado, que lo estamos viendo, ¿no? Pero no quedarnos con la idea de que nada más por hablar en inglés o que se escriba en inglés o que se haga una traducción, ya estamos internacionalizando. Es un poquito más, ¿sí? Lo que comentaba aquí viene, ya me había adelantado, los profesores debemos de tener estas competencias, ¿verdad? Si nosotros vamos a liderar proyectos, pues hay que tener esas competencias, porque si no, ¿cómo las vas a transmitir? Los proyectos te ayudan, tus colegas te ayudan, pero la institución debe generar estas capacitaciones, estos entrenamientos para poder darle las plataformas necesarias académicamente y pedagógicamente hablando, ¿verdad? Y aquí está el nombre del fundador del proyecto Exculture. Aquí en la Escuela de Negocios tenemos una profesora que fomenta mucho estos proyectos. Yo soy más de COI y otro tipo de proyectos, por ejemplo, el Global Partners in Education es otra asociación. Ahí desarrollé con otras universidades en el 2018 un programa analítico desde el inicio hasta el fin para 4 países. Bueno, yo veo eso y COIL, pero otros profesores se van por Exculture. El fundador es el profesor Taras, es Basil, me faltó una L, Basil. Lo pueden googlear y él fue el que dijo que los retos y los desafíos están más bien en la mente de uno, que no hay impedimento, ¿verdad? ¿Y cómo podría yo concluir esta charla y ahorita ceder el tiempo un poquito por si tienen algunas dudas de 2 cosas? Uno es del tema y otro es cómo hacer investigación o tips, porque ese es el objetivo, compartir algunos hallazgos de una manera muy sencilla, ¿sí? De algún tema medianamente transversal, porque la educación y la internacionalización más bien es transversal, pero digo, abrimos el micrófono, ¿verdad, Carmen? Para cualquier duda profesional, disciplinar o del tema de investigación. ¿Qué puedo concluir con el tema de internacionalización eh, de la educación superior, fomentando equipos multiculturales, cooperativos, la inclusión, la responsabilidad social, la equidad, que no he hecho mucha referencia, pero con los ejemplos que estoy dando, no podemos decir que se le niega a algún alumno sus experiencias internacionales, porque o tienes un profesor extranjero, o ese profesor tiene un proyecto COI, o hubo un viaje de estudios, o hubo una certificación, o tu materia se da inglés, o tu universidad está certificada. O sea, hay 1000 formas de decir
que tú formas parte de la internacionalización. Y ojo, esto es un eje y es para la vida, para la economía, para la social y sobre todo ahorita para la educación. Entonces, la internacionalización inclusiva permite acceso equitativo. Yo lo puedo asegurar y depende de ti. Si tú no quieres, pues no hay poder humano. Pero a lo mejor ni cuenta te has dado, ya has estado participando en todos los procesos de internacionalización de tu universidad. Y faltan muchos y tenemos más retos. Ahorita les cuento, si me queda tiempo, de una charla que tuvimos hoy a la 1 de la tarde sobre el tema de internacionalización en la Escuela de Negocios aquí en la UDEM. El otro es que el aprendizaje experiencial, que nosotros lo hacemos a través de proyectos como COIL, por ejemplo, o a través de la organización de un evento, claro, no cualquier evento, ¿verdad? Bien hecho, o un proyecto, los proyectos que le llaman Virtual Exchange Programs o el X-Culture, por ejemplo, promueven el aprendizaje experiencial porque lo estás haciendo. Estás aprendiendo mientras haces todo. Y te decimos cómo, ¿no? Entonces, siguiendo el modelo de Kolb, que es muy socorrido en temas pedagógicos de aprender con la experiencia, y programas como Kolb fortalecen competencias globales desde casa, globales con estrategia internacional. Y bueno, que el futuro de la educación superior debe de ser en un contexto de ciudadanía global, ¿sí? Hace poco trabajé en un capítulo del libro hablando de la sociedad del conocimiento global y bueno, obviamente hablé de internacionalización. Es lo que somos, ciudadanos y agentes de un mundo global conectado con muchos problemas ahorita con la relación con Estados Unidos y aranceles y todo eso, pero es otro tema, ¿sí? O sea, estamos conectados y la tecnología nos lo permite. Entonces, la ciudadanía global, la diversidad y la responsabilidad social son ejes rectores que deben guiarnos a nosotros como profesores en nuestro quehacer diario, ¿no? Frente a grupos, frente a proyectos, frente a colaboraciones. Y creo que con esto termino en tiempo récord pues mi presentación. Para los que no tengan mi información, ese es mi correo electrónico. Cualquier duda fuera de esta charla, con gusto. Y bueno, ahorita cedo la palabra, bueno, regreso la palabra a Carmen y darte las gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Carla. Pues no, al contrario, pues más bien en este momento cedo la palabra a los participantes, a ver si alguien tiene, seguramente va a haber inquietudes, ¿no? De todo lo que nos has compartido y de esta gran importancia de, pues como bien lo dices, del networking, de la internacionalización, de cada vez fomentar más las conexiones. Eso nos abre muchísimas puertas. Entonces, no sé si alguien quisiera tener la primera, ahora sí que la palabra, la primera pregunta, o nos las hacemos nosotras. No, si quieres, ¿sabes qué? Si quieres, comento algo en lo que se animan a Ok, hacer alguna pregunta. No tiene que ser pregunta, puede ser al mismo un tiempo que comentario, compartan una una experiencia, experiencia, claro que sí. porque este es un ejemplo, bueno, hablo de mi línea de investigación y hablo de ejemplos, pues que yo he vivido, pero no soy la única. Tenemos muchos profesores que participan y a más profundidad también, ¿no? Entonces, fíjate que en la mañana tuvimos una reunión de la Escuela de Negocios donde se habló del tema de este objetivo de internacionalización que tuve a bien participar desde el 2023 y yo hice y estoy trabajando un modelo en donde hay diferentes niveles de internacionalización en las en la educación superior, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles, pero no quiere decir que un nivel es mejor que otro. Son estrategias diferentes. Entonces, hay tantas maneras de decir que se internacionaliza que en una de las tres, que yo considero que son las tres grandes áreas, en todo encajamos. Entonces, nosotros podemos decir que nuestras instituciones o la educación en México promueve la internacionalización. Y una cosa son los niveles, de acuerdo a qué estrategias utilizas, y también cómo impacta en la relación con los países. No es lo mismo relacionarte con, perdón, pero si hablamos de países, no es lo mismo relacionarme con Finlandia que relacionarme pues con otro país, ¿no? A lo mejor es un contexto diferente los países nórdicos con los que tenemos, me incluyo en América Latina, ¿no? Y también el tema de las universidades. ¿Es calidad o es cantidad? ¿A qué le tiramos? Pues yo digo que debería ser calidad y no cantidad. O sea, yo prefiero tener específicos proyectos COIL súper
súper fuerte que andar, ya no sé ni qué dije, pero prefiero uno o dos o tres o cuatro que sean estratégicos, ¿verdad? Pero bueno, el mundo es amplio y es para todos. Creo que por ahí la doctora Minerva, que también promueve la internacionalización en diferentes niveles, colegas, que cuál ha sido el reto. El reto, voy a decir como que el reto y también lo más padre. El reto es el tiempo de los que lideramos proyectos COI, porque le ha costado a las instituciones como poner en el mapa la descarga de los tiempos y si le dedicas a esto, entonces cuando uno quiere trabajar un proyecto COI, doctora Minerva, es como que sí tu administración, tu planeación, que seas muy efectiva, pero tiene que venir de la mano de un tiempo de horas dedicadas, trabajo reconocido por tu institución, o sea, que le dé el valor a la actividad, porque yo creo que ese es el reto, porque no dejamos de hacer lo que siempre hacemos, agregamos cosas. Imagínense, si no sé, por aquí ubico algunos alumnos, un alumno, todo lo que vemos en clase, y luego súmale un proyecto COIL en otra clase y luego en otra, yo creo que es eso, ¿no? Los tiempos, porque no dejamos de hacer nada, al revés, por gusto, pasión, y bueno, al menos en mi caso lo hago por gusto, pasión, me encanta conectar, presencial y en virtual, pero es el tiempo. Y algo bueno que voy a contar, hay muchas cosas buenas, yo digo que son más las buenas que los retos, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien me ha dicho, hablando de proyectos COIL, ¿no? Que es como lo más común, estos proyectos de colaboración internacional en línea. Yo creo que una fórmula para los que todavía no hacen proyectos COIL o profesores que no lo hacen, yo creo que lo que tendrías a tu favor serían las redes de contactos, las conexiones que tú tienes, para que sea algo orgánico, natural, que se da con tus contactos, ya conoces a los profesores y hay como sincronía, ¿no? Hay como empatía también, porque a veces creo yo que es muchísimo más el reto cuando te lo imponen, o te dicen, tienes que hacer cola, ahí está un profesor, o aquí, no, no, espérame. O sea, hay de las dos vías, pero a mí me ha servido mucho en todo este tema de la internacionalización de la educación y otras cosas, mi facilidad para conectar. Creo que se me da mucho el conectar, el compartir, este, pues es como medio natural que se me da y es otra cosa es que tengas esas habilidades. Luego también se pueden aprender. Pero una vez que estás en este caminito, ¿sí? Como que todo se va dando. Y cuando acuerdas, ya estás, pero bien involucrada. Y lo cuento por experiencia propia. Entonces, cuando ya tienes y es lo que nos permite la globalización, la internacionalización, universidades como la nuestra, el que te puedas dar a conocer, tiene muy buen prestigio la institución, hay muchos convenios, pero una vez que empiezas a conectar, yo al menos proyecto y al proyecto le saco 5 subproyectos. Como que le busco la forma de. Entonces, el reto es el tiempo. Para los alumnos no debería de ser porque pues, va a ser una actividad de clase, ¿verdad? Para el profesor sí es un reto porque sí es cansado, pero te deja muchas satisfacciones. Por ejemplo, el día de hoy, oigan, todo pasó el día de hoy, 3 de septiembre. Hoy inició el Congreso Latam COIL, en donde la universidad forma parte de este grupo y voy a participar el viernes con 2 actividades. Yo supongo que algunos profesores que están aquí conectados también. Y es una estrategia también de internacionalización en casa, porque es un evento virtual donde pueden participar alumnos y profesores y aparte, pues compartir experiencias COIL. Bueno, ya di demasiado tiempo para que me hagan alguna preguntita, algún reclamo, felicitación, lo que quieran, pues estoy a sus órdenes. Selim, por favor. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Pues lo mío es nada más comentario y sí, felicitación, saludarte, Carla, saludar a los compañeros, a los colegas y, y pues agradecerte toda la experiencia que compartes y la apertura y el cariño con el que lo haces. Se nota que te encanta el tema y que quieres contagiarnos para que
crezcamos con el tema y crezcamos en lo profesional y en lo personal. Siempre aprendo mucho de lo que nos compartes y pues a seguirle en el tema de la internacionalización. Como sabes, también me encanta hacer COIR. Sí. Y bueno, entre más compartamos, pues más crecemos y más aprendemos. Y qué bueno que están estos foros, Carmen, para que podamos darnos cuenta de todo el esfuerzo y valorarlo también, porque es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, pero también las recompensas son con creces. Y bueno, un abrazo a Carla, a Mine, a todos y pues muchas gracias por el aprendizaje. Selim, muchísimas gracias. Carmen, te robo la palabra porque estaba esperando el momento para decirlo. Pero me acuerdo, Selim, hablando también del tema de educación, me invitaste hace cuántos años, Selim, como unos, antes de la pandemia, que fuimos al ITAM, ¿no? Me invitaste. Y también era un tema de educación, ¿no? Y sí, la doctora Selim también trae toda esta rama y trae sus proyectos como la doctora Minerva y otros. Entonces, gracias, Selim. Y sí, estos espacios son también, pues bueno, el objetivo es ese, ¿no? Compartir y te voy a buscar pronto para un proyecto. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? ¿Alguna experiencia o alguna pregunta para la doctora? No, bueno, Fíjense, pues no, espérame. Fíjense dime, que dime. hay una revista, Ajá. la pueden descargar, se llama Latitudex. No, no gano nada, ni me piden que la promueva, pero está muy padre para temas de comercio y de negocios, de lo que está pasando. Son secciones muy cortitas. Y este es el último número, se llama Coahuila, Motor Automotriz y Manufacturero de México. Pero bueno, ahí me han invitado a participar y pues yo vengo bien preparada para la sesión de hoy. No se va a ver, pero no, si se ve. ¿De qué hablo? De la internacional, al lado del plátano, ¿verdad? Pero bueno, de la internacionalización es un artículo de opinión donde hablo de la internacionalización de la educación superior en México y hablo, fíjense, cómo desde la industria puedo hablar de estos temas y hablo de experiencias en casa, hablo del congreso que se organizó aquí que les comenté, pero algo bien importante fue que vinculamos a la industria. Entonces, todo es nada más como un poquito de creatividad de por dónde le movemos. Y bueno, digo, la promuevo porque finalmente estamos en la escuela de negocios, pero esta revista, bueno, la pueden descargar y ahí está. Y pues nada, yo trato siempre de andar, pues compartiendo todo esto que me apasiona y que la universidad me permite vivirlo, ¿verdad? Porque pues si la universidad no me lo permite, pues ¿cómo le hago? Entonces el escenario en la UDEM es muy bueno y encantada. Si algo quieren conocer de mí, me pueden googlear, o si algo quieren trabajar, temas de PEF, por dónde le damos, o cualquier conexiones, contactos con universidades, estoy a sus órdenes y muchas gracias, Carmen. No, muchas gracias a ti, Carla. Acabo de poner en el chat una liga de Google Forms para que le pongan que estuvo excelente la doctora. No, Y no, que no, le y pongan bueno, lo que quieran. para que nos puedan enriquecer con sus comentarios. En efecto, estos foros, estas sesiones son, pues, como yo le comentaba a Carla, compartir todos estos hallazgos y estas experiencias de las investigadoras e investigadores de nuestra universidad. Y sobre todo para inspirar también a los jóvenes, ¿no? Porque yo le decía a Carla, es increíble cómo compartes todo lo que has hecho porque apasionas y entonces eso pues es lo que queremos, que los jóvenes también se entusiasmen de todo lo que hacen ustedes y bueno, que podamos sembrar estas semillas y al rato tengamos muchos, ahora sí que interesados en la internacionalización, en hacer más conexiones. Y pues agradecerte, Carla, agradecerte muchísimo tu tiempo, muchísimo tu entusiasmo. Y bueno, invitarlos a todos ustedes para la próxima sesión de conciencia, que será el 24 de septiembre. Ya les estaremos ahí mandando la invitación, pero ahorita pues solo me queda agradecerte, Carla, y mandarte un fuerte abrazo y con toda mi admiración y cariño. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse en este momento y permitirme compartir esto y a sus órdenes. Felicidades a la Dirección de Investigación.
Muchas gracias. Felicidades a todos y gracias por conectarse. Hasta luego. Desde Argentina, Manuela, ¿es de la Universidad Sí, Católica exacto. Sí, tenemos de Salta? también ¿De Salta? UCASAL. Ajá, ahí Salta, Salta, sí. Salta. Ah, Ujú. ya ven que sí estoy enterada de todo. Esto es internacionalización. Exacto. Gracias, Manuela. Así, Manuela, doctora Minerva, gracias, Ismael. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos en comunicación. Cuídense mucho.